Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos hablando sobre la teología y la presentación del libro de Josué. Estamos haciendo nuestro estudio desde Josué y la historia, le llamamos así, es decir, mirar un poco de los estudios científicos de las ciencias auxiliares que nos dicen con respecto a los varios pasajes que encontramos en este libro tan importante, que es un libro ciertamente, desde el principio lo decimos, es un libro teológico, es decir, aquí hay una enseñanza religiosa. Por lo tanto, no estamos negando el aspecto histórico absolutamente, pero sí el cómo se está narrando. Es decir, en los géneros literarios de la Biblia siempre tenemos ciertas exageraciones, pero con una finalidad pedagógica, con una enseñanza, ¿verdad?, que se está queriendo transmitir a través de este género literario. Entonces vamos a mirar un poco, por ejemplo, con respecto a Jericó, esta conquista de Jericó. Históricamente y según la arqueología, ¿qué es lo que tenemos de Jericó? Los estudios nos dicen, la historia de las excavaciones, ¿verdad? El lugar se llama El Sultán. Hasta ahora es muy interesante, ¿verdad? Tantas veces hemos visitado, yo viví 10 años ahí, ¿verdad? En Jerusalén, y desde ahí, eso lo encontramos ahora actualmente en Jericó, parte de Palestina. Es muy interesante visitar este lugar. Yo les invito el día que puedan acompañarnos con nuestras visitas, nuestras peregrinaciones. Además de la oración, también hacemos una visita, ¿verdad? En este sentido arqueológico también para entender qué hay detrás de todas estas narraciones tan importantes e interesantes que nos presentan los libros de la Biblia. Entonces decíamos, esta pequeña colina que se llama El Sultán, así se llama, que han excavado siempre, y han llamado siempre la atención,
siempre se han excavado con el deseo de encontrar estas famosas murallas de Josué, que giran en torno a la ciudad de Jericó 6 días primero solos, ¿verdad? O sea, el pueblo, al frente los capos del ejército de Israel que ya han entrado y que están conquistando la tierra. Y luego en el 7º día dice que el Señor mismo les acompaña, Dios mismo se pone al frente y ahí caen las murallas. Es muy interesante ese capítulo 6 que tenemos que volver a leerlo. Pero ya hemos dicho de nuestra introducción que esta es una narración teológica. Detrás de todo esto encontramos una enseñanza bíblica profunda con su mensaje más bien teológico religioso. Y entonces, lo que nosotros encontramos aquí de las excavaciones, prácticamente no pueden encontrar estas famosas murallas que se han caído. No pueden encontrar estas murallas, o sea, la arqueología no puede encontrar ninguna de estas. Ahora, en el año 1869 comienzan las primeras excavaciones, pero luego es abandonado también, ¿verdad? Porque después de tanta búsqueda de aquí para allá, alrededor de esta colina Tel el Sultán, donde estaba construida la ciudad de Jericó, no llegan a encontrar nada. En el año 1888, de nuevo, se vuelve a estudiar porque es un tel muy importante. Tel en hebreo significa colina. Tel Aviv, por ejemplo, Tel Aviv, que es la capital actual de Israel. Tel quiere decir colina. Aviv quiere decir la primavera. La colina de la primavera, colina de las flores sería eso también, ¿verdad? Así también se puede entender. Aquí es Tel el Sultán, es el lugar entonces donde se erigía la ciudad de Jericó. También se excava en el año 1907, en el año 1909, en fin, trabajo muy bien realizado por estos arqueólogos con algunos errores ciertamente de precisión, pero ellos, en fin, hacen según su trabajo y según su capacidad en ese tiempo. Recordemos que estamos al inicio del 1900. Y luego, en el año 1925, de nuevo, otras excavaciones. Y se publican así todos los descubrimientos que hace la ciencia auxiliar, porque esto es importante en la Biblia. No tenemos que hacer el famoso fideísmo. Fideísmo es agüerovia, porque agüeroviante, porque ahí está escrito, porque la palabra de Dios, así como muchas veces ciertos hermanos nuestros dicen, ¿verdad? Ahí está todo escrito. Entonces tenemos que saber que aquí hay todo un proceso en la construcción de estas narraciones y sobre todo donde se tiene muy en cuenta el aspecto teológico. Desde el aspecto teológico se van narrando todas las enseñanzas que encontramos. De nuevo, en el año 1930, otras excavaciones con una cronología de por lo menos encuentran algo de unos 4 muros, es decir, de la ciudad, porque es una ciudad antiquísima. Se dice que Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Imagínense, en ese lugar muy interesante, no muy lejos del Mar Muerto, una zona baja, porque después enseguida, a unos metros más, ya comienzan las montañas, que así se le llaman, ¿verdad? Las montañas del desierto de Judá, y hacia el norte las montañas que después se llamarán las montañas de Samaria. Y aquí comienza el Valle de Jericó, así luego se llama, Valle de Jericó, que justamente ahí atraviesa todo el río Jordán. El Valle del Jordán, el Valle de Jericó, toda esa zona es impresionante, tiene 25 kilómetros de ancho, es decir, de las primeras estribaciones en el desierto, de las montañas de Judá hasta las estribaciones del otro lado del Jordán, ciertamente, porque el río Jordán atraviesa todo ese valle del Jordán, o el valle también de esa zona de Jericó, donde toma el nombre, hasta las estribaciones de la parte que nosotros encontramos, que es ya de la Jordania. Ahí sí tenemos montañas mucho más elevadas. También en 1952 se hacen otros intentos, otros estudios desde el aspecto de la historicidad y también del aspecto crítico, porque esto es lo importante. La arqueología siempre procura demostrar desde el aspecto científico. Y aquí entonces
hay una inclinación ciertamente más tradicional en cuanto al problema de la historicidad, que no podemos demostrarlo así tal cual como nosotros encontramos en este pasaje del capítulo 6 de Josué. Entonces, la historia de la ciudad podemos resumir, después de todos estos intentos, estas búsquedas, estos estudios de grandes arqueólogos, hacemos algún resumen. Primero, hay una evidencia arqueológica que en primer lugar se deja claro que no había una ciudad de Jericó en este tiempo, por lo menos en el año 1400 al 1200, en Ain el Sultán. En ese lugar, entonces, no estaba erigida la ciudad. Esto también es muy interesante que nosotros pensemos un poco, porque después nos vamos a dar cuenta, y cuando uno estudia y va y visita ahora, se da cuenta que la Jericó actual es una Jericó que está muy desplazada de lo que nosotros podemos entender y de lo que nosotros podemos leer en el libro, en la Biblia. Y las ciudades, digamos así, digo así porque fue cambiando de sitio durante el correr de los milenios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Las vidas de los santos son una fuente de gran inspiración para los cristianos. Este libro se titula Historias de los Santos y recoge muchos relatos ilustrados para que los más pequeños también puedan aprender. Y es que para su autora, las historias de los santos hablan por sí mismas. Estas historias se han transmitido a lo largo de los tiempos, algunas de ellas durante más de 1000 años. Pienso que son las mejores historias de todos los tiempos. Este libro narra vidas de santos de toda la historia, como por ejemplo San Francisco de Asís o la Madre Teresa de Calcuta, pero sus vidas no son solo episodios de individuos extraordinarios, sino un camino que pueden seguir todos los cristianos. No son solo un conjunto de historias aleatorias de santos, en realidad cuentan la historia de toda la Iglesia. Es una forma maravillosa de repasar esa historia a través de sus protagonistas, en lugar de agrupar episodios. Su autora cuenta que le llamó la atención la frecuencia con la que los santos dudaron de sí mismos, un importante recordatorio de su humanidad. Me conmovió mucho la frecuencia con la que los santos se sintieron asustados y no lo suficientemente buenos, inteligentes, fuertes o importantes, pero también todo lo que fueron capaces de lograr, y eso fue lo que quise transmitir en el libro. Este libro de historias de santos ofrece a los niños una visión de las muchas formas de vivir la fe y puede que entre sus lectores esté la próxima generación de santos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Ayúdanos a ayudar. Campaña solidaria. Cintia nos necesita. Les invitamos a un festival de pastas el domingo 2 de mayo en Juan Castillo, esquina Santa Rita, al mediodía. Ayúdenos a ayudar. Cintia nos necesita. Que Dios nos bendiga. Será fácil si me has de ayudar. Oh, será fácil si me has de ayudar. Suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida. Traspasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos estudiando esta situación de la ciudad de Jericó. Y nosotros decíamos que esta ciudad como tal, una de las primeras conclusiones que nosotros podemos encontrar con todos los estudios que se hicieron, los descubrimientos de la arqueología, lo primero que nos dicen que parece que no había una ciudad de Jericó en ese lugar, en el año 1400 hacia el año 1200, que justamente, según nuestra historia bíblica, se encontraría en ese lugar. Y sin embargo, arqueológicamente no se encuentra ahí sobre este Tel, el Sultán, por lo menos, no se encontraba ninguna ciudad. Ahora, hacia el año 1350, es decir, un poco antes, en el montículo de la ciudad en ruinas, habitaba en todo caso un grupo perteneciente con toda probabilidad al clan de Rahab. Más que ciudad, había entonces un clan. Y este clan es el que nosotros encontramos en la Biblia con el nombre de esta mujer que recibió a los espías, que podría ser entonces el clan de Rahab. Un tercer elemento como conclusión de estos estudios bíblicos, las defensas de la ciudad de los Ixos. Este es un grupo también que es muy conocido. Primero estaban al norte de Egipto, ¿verdad? Los Ixos. Entonces, en este tiempo, estaban amenazando por llegar hasta este lugar. O sea que se estaban expandiendo. Desde el norte estaban subiendo y subían cada vez más entonces hacia lo que nosotros hoy conocemos como la tierra de Israel. Una cuarta conclusión, en las cercanías tampoco se han encontrado rastros de un santuario, sobre todo lo que nosotros encontramos y leemos que es el santuario de Gilgal. Gilgal se entiende como un santuario que fue conquistado también por este grupo que va entrando, o sea, arqueológicamente no se puede encontrar. A pesar de que el nombre Gilgal significa círculo, eso sería el Gilgal. Bueno, entonces, pero se habla como si fuese un santuario, ¿verdad? En el libro de Josué. Como santuario por lo menos no se encuentra. Pero ciertamente que alguno de estos ejemplos tan lindos nosotros podemos encontrar de un Gilgal, podemos encontrar hacia el norte también, hacia la parte del valle Esdrelón, sobre todo en esa zona ya en que era muy frecuentada, pero por los cananeos. Porque era el lugar, como es un círculo, sería como los altares donde se hacían los sacrificios. Incluso hay todo un estudio también que nos hablan de sacrificios no solamente de animales, sino que incluso sacrificios humanos. Bueno, todos estos elementos son muy interesantes, ¿verdad? Y que nos traen los estudios de las ciencias arqueológicas. Vamos a seguir un poquitito más como un segundo elemento de la evidencia arqueológica. Entonces, podemos deducir lo siguiente. Una primera deducción, desde el colapso de la ciudad de los Ixos hasta el periodo israelita, entonces en que va entrando Israel, el sistema de este lugar de Jericó, que era prácticamente como un oasis, porque fíjense que hasta ahora yo les puedo decir que Jericó, entrando a esa ciudad, uno encuentra prácticamente como un oasis. Incluso Jericó, la ciudad de las palmeras le llamaban. El lugar entonces donde nosotros hasta en nuestra imaginación, cuando pensamos en un oasis en medio del desierto, pensamos, ¿verdad?, en las palmeras, en las plantas que están, ¿verdad?, y que es un oasis en ese lugar del desierto. Entonces se presenta el sistema de riego de oasis, estuvo más o menos ya después abandonado ese lugar, haciendo económicamente imposible un nuevo asentamiento. Una vez que fue abandonado, entonces prácticamente ya nadie ocupó ese lugar. Una segunda conclusión que podemos deducir de todo esto, a falta de un gobierno central fuerte que recrease el sistema, la ciudad comenzó probablemente en el siglo IX, ¿verdad?, como una fortaleza. Entonces, si estábamos en el año 1400, 1350, ahora vamos hasta el siglo IX, sería más o menos en el 1000, ¿verdad? Si es el siglo IX, más o menos estamos en ese tiempo. Entonces parece que
de nuevo comienza a repoblarse, casi 400 o 500 años después. Entonces fue abandonado por un tiempo. Todo lo estamos diciendo según un estudio arqueológico. Atención, lo que nosotros leemos en la Biblia ciertamente lo encontramos ya muy reelaborado, pero desde un sistema y desde un estudio teológico y desde el estudio religioso. Y por lo tanto, aquí nosotros miramos con otra óptica, evidentemente, ¿verdad? Aquí, sin embargo, los arqueólogos están mirando desde el aspecto de la ciencia, de las excavaciones, qué es lo que ellos están encontrando. Y están encontrando que prácticamente entre 400 a 500 años ese lugar fue abandonado y luego comienza de nuevo a repoblarse con una fortaleza, más o menos en el año 900 a.C. Una tercera deducción que se puede tomar de estos estudios, que las gigantescas ruinas de la ciudad de los Ixos dieron origen al relato popular vinculado al héroe de Josué. Entonces, atención, y aquí me parece que está entonces la genialidad, ¿verdad?, de la Biblia. Recordemos que sobre hechos históricos, ciertamente, de lo que está viviendo un pueblo y que nosotros podemos mirar también desde el aspecto de la arqueología e incluso de los estudios. Entonces, después de la arqueología, se procura hacer un poco de historia de estos pueblos. Encontramos que allí existían algunas ruinas, ¿verdad? Aquí nos están hablando de ruinas gigantescas. Y entonces, ¿esto qué es lo que hace a la gente, ¿verdad?, pensar y repensar en estas ruinas? Y justamente pensando que era una ciudad, ¿verdad?, bien fortificada, como nos dice la narración en el capítulo 6 de Josué, y que ciertamente que después entonces es derrumbada, pero esa ciudad es derrumbada, o sea, esas murallas caen con la presencia de un Dios que acompaña a su pueblo. Y aquí nosotros tenemos que mirar después, cuando entremos más detalladamente a estudiar el aspecto religioso y el aspecto teológico de lo que encontramos en este camino pedagógico que nos está presentando el autor del libro y la comunidad que reflexiona. Una cuarta deducción es que hasta que no funcionó el sistema de riego, nadie estaba especialmente interesado en Jericó, excepto como puesto defensivo para los caminos que llevaban a la sierra y a Jerusalén. Esto es también otro elemento importante, porque Jericó era el lugar entonces por donde todas las caravanas bajaban hasta el río Jordán, hasta Jericó, y desde ahí entonces comenzaban en realidad a subir, decimos nosotros, porque tenían que comenzar a subir 25 kilómetros hasta llegar a la capital, Jerusalén, donde estaba el templo ciertamente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor, llenaste todo en mí con tu amor, por tu amor. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Mi vacío y mi dolor cambia
Nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo. Nada me falta en ti, Jesús. Me estás llenando con tu presencia y renovando mi interior. Lléname de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, ahora mirando un poco más del aspecto científico, arqueológico. Lo que se nos presenta sobre la historia de Jericó, de esta ciudad. Hay varias deducciones, como habíamos dicho, que son muy interesantes también que nosotros tengamos en consideración. Y esto nos anima más verdaderamente a entender que lo que estamos leyendo en la Biblia es verdaderamente ese esfuerzo teológico, ese esfuerzo de una iglesia, la iglesia que reflexiona, esa comunidad que reflexiona sobre su historia, sobre su contexto histórico, en donde hacen presente la vida de Dios en la vida del pueblo. Y esto es lo más lindo, ¿verdad? Es como hablar de una encarnación, ¿verdad? Es Dios que entra en la historia del pueblo, es Dios que acompaña a su pueblo y ellos leen todas estas cosas a favor del pueblo, como también de las cosas que les van sucediendo negativamente, como una situación que nosotros le llamamos, pero esto ya es en un sentido moral, ¿verdad? Como una conclusión nuestra, lo que le llamamos el pecado, por ejemplo, ¿verdad? Lo que es el pecado y lo que es justamente luchar contra todo aquello que es pecado. Bueno, vamos a mirar ahora sobre la conquista de Ai. Esta es otra ciudad. Vamos a mirar un poco del aspecto siempre arqueológico. Por lo menos algún modelo vamos tomando para que entendamos. Ya esa peana, ya cuana, ella va ñande ya yuhu según las ciencias, ¿verdad? Algunos quieren pensar y dicen, entonces la Biblia siempre, no sé, nos dijo mentira o lo que sea. No. Primero luego no sé qué es lo que uno está buscando en la Biblia. No busquemos elementos científicos, ya dijimos en la Biblia, ¿verdad? Porque este es un libro teológico. Este es un libro que nos está enseñando del aspecto de la vida, de cómo nosotros vemos la acción de Dios en nuestra vida. Ahora, que todo esto, como literatura, nos presenten literaturas bastante ampliamente diversificadas, ¿verdad? De lo que es totalmente diverso a lo que nosotros estamos encontrando a la arqueología, al estudio científico, no quiere decir que eso sea mentira, sino que es una manera de interpretar la acción de Dios del aspecto pedagógico y del aspecto sobre todo de la enseñanza que nos está queriendo transmitir esa comunidad que está escribiendo el autor sagrado y esa comunidad, ese cajal, ¿verdad? Que quiere enseñar al pueblo a entender que Dios siempre actúa de una o de otra manera. Cuando hablamos de las conquistas, ¿verdad? Varias conquistas que encontramos, siempre vamos a encontrar en este lenguaje bastante exagerado, porque es una forma de decir, aquí Dios actuó. Aquí fue la presencia de Dios. Dios el que dirige la historia. Es una de las características entonces de los escritos teológicos que encontramos aquí en estos libros. Nosotros le llamamos los libros históricos y estamos comenzando con este primero, que es el libro de Josué. Con respecto a la conquista de Ai, la historicidad de los hechos en cuestión está también muy debatida con el estudio arqueológico. Sobre todo por los problemas, ¿verdad?, que se presentan aquí. Y siempre del aspecto arqueológico, porque es la ciencia arqueológica que va buscando. Y también ciertamente que leyendo lo que está ahí en la Biblia, entonces comienzan a mirar, a buscar. Y algunos se preocupan y entonces lanzan no sé qué cosa contra estos científicos, contra estos arqueólogos que no entienden lo que dice la Biblia. No hay por qué preocuparse. Porque estamos hablando entonces en lenguajes diversos. Nosotros entendemos que todo lo que está sucediendo de un contexto histórico que haya sido de una o de otra manera,
Lo que el autor sagrado le está interesando es más bien utilizar de todo ese, digamos, de todo ese hecho, de todo ese acontecimiento que pudo pasar de una o de otra manera, pero que después el autor sagrado, la comunidad que reflexiona, lo está aplicando al sentir religioso. Es decir, todo lo que nos ha sucedido es porque verdaderamente Dios quiso de esta manera. Esta es la forma como Dios fue acompañando a su pueblo. Esta es la forma como Dios se fue manifestando y por lo tanto ahí viene esa narración teológica, vista desde el punto religioso. Según uno de los autores que ya hemos nombrado en otra oportunidad, Noth, es uno de los grandes estudiosos bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, y que entra todo también en el aspecto arqueológico, dice que este relato más bien es una etiología. Etiología. Etos, ¿verdad? La costumbre, la forma de o las causas, logos. Buscar las causas de lo que nosotros estamos encontrando. Y entonces yo quiero explicar, por ejemplo, vamos a ser más sencillos. Yo, por ejemplo, quiero explicar y decir por qué el carao. ¿Por qué el carao llora? ¿Por qué llora el carao así? ¿Y por qué el carao es negro, verdad? Y parece que está llorando. Parece que está diciendo, ¿verdad? Ese es según una explicación etiológica, es decir, buscar la causa por qué el carao es así. Entonces, se escribe y se hace una historia, que el carao era un joven que estaba con su novia, que esto, que aquello, le avisan que su madre estaba enferma. Él dice, hay tiempo para llorar, que esto, que aquello. Y después vienen y le avisan, ¿verdad? Oma, no malan de sí, le dicen, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, que no se quedó ni con el pan ni con la torta, como se dice, porque la novia, al escuchar eso, va a decir, la ni isire no penay, entonces di para allí, va a penata se en el futuro, ¿verdad? Y entonces dice que se va la novia, se escapa, su mamá, que ya se murió, entonces él ni le visitó a su mamá, ni le acompañó a su mamá, y entonces dice, se pone, según esa mitología o esa leyenda, se pone a llorar, ¿verdad? Entonces hacen toda una narración para explicarnos por qué el carao llora de esa manera toda su vida, porque es una característica de ese bicho, y por qué es negro, ¿entienden? Esa es la etiología, una forma de explicar, una forma de dar razón a ciertas características que en el fondo, científicamente, ahí no sé quiénes son los que estudian estos, los biólogos, no sé quiénes son los que estudian y nos van a decir por qué el carao es negro y por qué el carao llora de esa manera, ¿verdad? Un estudio científico, ¿verdad? Pero sin embargo, desde una explicación más bien religiosa o pedagógica, te está diciendo, bueno, dale será, eñatendelan de sigre, esa guana, para ella puana, cuáles son los elementos más importantes en tu vida, ¿viste? A través de esa historia, de esa narración, lo que se quiere hacer es enseñar a la gente, en este caso, a respetar, a amar y a cuidar a la mamá, ¿verdad? Esa es la historia del carao en síntesis. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de ñande yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Paz, solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar.
nos hiciste para ti, y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor, y mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, dentro de esta historia tan interesante que se nos va presentando. El aspecto de la etiología, decíamos, Noth, cuando habla de la conquista de Ai, más bien está hablando de un aspecto etiológico. Para la etiología quiere decir a través de una narración, a través de un cuento o a través de una leyenda o algo, ¿verdad?, que la comunidad reflexiona, entiende, produce esa narración para explicar algún fenómeno que de cierta manera no es fácil explicarlo, ¿verdad? Y entonces aquí lo puede explicar bien con esa narración. Y por lo tanto, de esta manera se busca encontrar ese fundamento real. Hay otro gran estudioso que ya hemos dicho también, Albrecht, es uno de los grandes estudiosos. Según él, lo que contiene este capítulo 6, ¿verdad?, de la conquista de Jericó, y también el otro capítulo que se refiere directamente, ¿verdad?, a la conquista de Ai, dice que esta es más bien el recuerdo de la campaña de Betel que sucedió en el tiempo del bronce tardío, según Albrecht. Entonces es una forma de recordar, esto pudo haber sucedido en el bronce tardío. Está entonces dentro de la división, ¿verdad?, de las grandes épocas de la historia de la humanidad, de las civilizaciones, de las construcciones, de la manera de vivir, etcétera, de los pueblos. Hay otros autores, por ejemplo, Caladwey opina que los nuevos datos arqueológicos refuerzan la historicidad esencial de la conquista, aunque fue una empresa menos gloriosa de lo que aparece en las tradiciones. Entonces, Callaway directamente toma y dice, no, lo que está escrito aquí en Josué, cierto, solamente que dice lo que se escribió ahí, en esta conquista, lo que se está diciendo así, punto por punto, es una manera exagerada, pero en realidad esa conquista existió de esa manera. Es como también cuando nosotros decimos, nosotros cantamos Trece Tuyutí, ¿verdad? Trece Tuyutí. Bueno, comenzamos un poco a mirar a ver qué es lo que sucede según Trece Tuyutí, según nuestro Emiliano R. Fernández. Él lo llamó. Y según es el paraguayo Machete Jaimbecha, lo invitado copigue esto que aquello. Bueno, ¿fue así? ¿No fue así? O aquí hay entonces mucha narración y exageración también en la narración. ¿El hecho histórico existe o no existe? Claro que existe, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que según Callaway él está diciendo? Existe el hecho de esa conquista. Ahora, que en este libro se exagere demasiado, bueno, esa es otra cosa, él está diciendo. Pero él afirma verdaderamente que eso existe tal cual. Bueno, después tenemos también otros, por ejemplo, Kushke es otro estudioso, cree que una tribu israelita, más exactamente benjaminita, se estableció a finales del siglo XIII o a comienzos del siglo XII en estas antiguas ruinas. Y por motivos desconocidos, estas fueron abandonadas de nuevo 2 siglos más tarde. Entonces, él dice, no, ahí existía entonces
una tribu, que era la tribu benjaminita, que se ubicó en ese lugar. En realidad, Benjamín, que estaría un poquitito más, ¿verdad?, hacia el oeste en realidad. Después, por lo menos con la división de las famosas tribus, con la repartición de la tierra. Aquí estamos mucho todavía en la región que sería después, o que pertenecería a Judá. Esta región pertenecería a Judá. Incluso es interesante porque si nosotros leemos, hay otra historia, ¿verdad?, y que nos habla también, casi como el libro de Josué, también nos habla de la conquista, pero con una visión diferente en su narración. El libro de los jueces, capítulo 1, comienza directamente, y fíjense que esa región se le da ¿a quién? Se le da a Judá. Aquí, según este estudioso, dice, bueno, primero en ese siglo XIII más o menos, ocupó siglo XIII, que coincide, ¿verdad?, que coincide justamente con esto de la toma de Jericó por una parte y de Ai también por otra parte. Entonces dice, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? El Señor respondió, que suba Judá, que suba Judá. Claro que esto se está escribiendo mucho después, ¿verdad? Y entonces en esta reflexión ellos saben que el que está en esa tierra, el que está comandando, el que está gobernando, el que está viviendo, el que está usufructuando de esa tierra en ese momento era Judá, ¿verdad? Y entonces era Judá también el que estaba al frente de todas las demás tribus. Y entonces así nosotros encontramos a estos autores y muchos otros estudios también desde la arqueología. Bueno, esto es simplemente, queridos amigos, para que nosotros tengamos una visión bien amplia, para que también nosotros podamos discutir un poco, para que podamos mirar. No nos encerremos simplemente entendiendo que todo lo que está escrito ahí es como una cuestión de crónica, como una cuestión histórica, que alguien fue ahí con su cámara filmadora y fue mirando todo lo que fue sucediendo, ¿verdad? No, sino que miremos directamente entonces como una conquista, más bien, no sé, como te puede decir aquí, una de ellas nosotros podemos asumir, porque todas estas son siempre teorías y todas estas conclusiones que nosotros estudiamos y que estamos leyendo y que estamos procurando entender son fruto de un estudio exhaustivo, ¿verdad?, de estos grandes arqueólogos, de estos grandes estudiosos que están mirando con las ciencias todo lo que nos narra ese capítulo, tanto de la conquista, ¿verdad?, la batalla de Ai, estamos en el capítulo 8, como también antes en el capítulo 6 de Jericó. Miren un poco en el capítulo 8, versículo 14 en adelante, les voy a dejar como tarea para que después sigan leyendo. Al ver esto, el rey de Ai se apresuró a salir con toda la gente para combatir contra Israel en la bajada frente al Arabá, sin saber que le habían tendido una emboscada detrás de la ciudad. Josué y todo Israel fingieron caer derrotados delante de ellos y huyeron por el camino del desierto. ¿Se dan cuenta entonces? Es toda una cosa muy bien elaborada. Entonces ellos van como para luchar, entonces el otro les sale con todo para pelear. Entonces Josué les dice a sus soldados, bueno, hacemos que nos vencen y que estamos corriendo y estamos huyendo. Entonces ellos comienzan a correr y los otros comienzan a perseguirle, ¿verdad? Entonces se convocó a toda la gente que estaba en la ciudad para que saliera a perseguirlos. Y todos persiguieron a Josué, alejándose así de la ciudad. No hubo un solo hombre en Ai o en Betel que no saliera en persecución de Israel. Y cuando lo hicieron, dejaron abiertas las puertas de la ciudad. Entonces el Señor dijo a Josué, apunta hacia Ai con la jabalina que tienes en la mano, porque yo te entrego la ciudad. Josué apuntó contra la ciudad con la jabalina que tenía en la mano, y tan pronto como extendió su brazo, los hombres que estaban emboscados salieron rápidamente de su escondite, entraron a la carrera en la ciudad, la tomaron, la incendiaron sin perder un instante. Y entonces se dan cuenta, es una estrategia de un gran estratega verdaderamente en este caso. Bueno, así entonces estamos reflexionando y estamos mirando un poco desde la ciencia y estamos mirando también lo que nos dice directamente y cómo nos narra este libro tan lindo, ¿verdad? Un libro teológico que es
el libro sagrado, el libro de la Biblia. Nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos reflexionando más, entrando un poco en conciencia de lo que significa también el aspecto histórico de un libro tan interesante, tan difícil, tan complicado, pero siempre ayudados por la ciencia, en este caso la arqueología. Y volvemos la próxima y me despido con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.